Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los daños y de los riesgos que puede ocasionar el consumo de alcohol. Y bueno, pues para empezar me gustaría mencionarles que hay algo que se conoce como el proceso adictivo. El proceso adictivo consta de cinco etapas. Estas cinco etapas es fácil explicarlas cuando nosotros nos referimos a ellas eh, a similitud de un semáforo. Las etapas verdes querrían decir que no hay riesgo, las etapas amarillas querría decir precaución y las etapas rojas pues nos mostrarían pues ya un peligro que puede implicar la muerte. En la etapa en la etapa de abstinencia se le conoce como abstemios a todas aquellas personas que no consumen drogas. Eh, y bueno, pues sabemos que una persona normal, promedio, pues nace sin una dependencia, sin una adicción y aproximadamente hasta antes de entrar a la adolescencia todos somos abstemios. Sin embargo, cuando llegamos a la adolescencia, entre los 12 y 17 años de edad, empezamos a tener curiosidad y a pasar por un proceso que se llama eh, proceso de experimentación, que es justamente la edad de la secundaria o la parte de la preparatoria, en donde nos vemos influidos por los amigos, por los pares, y bueno, pues la Encuesta Nacional de Adicciones, o ahora llamada ENCODAT, nos dice que existen tres factores que nos llevan normalmente a consumir de forma experimental. En nuestro país dicen que existe tres datos que son los que más se arrojan en México. Número uno, la curiosidad. Las personas tienen la intriga de saber cuál es el efecto que se siente consumir alguna droga por primera vez. Número dos, la diversión. Se ha asociado la parte del consumo a la parte lúdica, a la parte de ir a fiestas, de poder socializar, de poder tener eh, pues un momento agradable, y la parte pues de influencia de los amigos, ¿no? El hecho de que los amigos consuman, también eso lleva a que las personas quieran pues probarlo, ¿no? La presión de sentirse aceptado, de estar como con el círculo de personas que están conviviendo, pues eso hace que también empiecen a probar por primera ocasión. ¿Cómo se da este consumo experimental? Bueno, se da en poca cantidad. La primera vez que una persona consume, normalmente tiene miedo, y entonces consume en poca cantidad y lo hace en poca frecuencia, ¿verdad? No consume hoy y mañana vuelve a tomar o vuelve a fumar. Normalmente lo hace en poca cantidad. Ustedes recuerden cuándo fue la primera vez que fumaron o tomaron. Muy probablemente la primera vez que lo hicieron fue poca cantidad. Y si no fue así, bueno, tampoco es que lo hayan hecho al día siguiente o a los 8 días. Por lo tanto, la etapa experimental es una etapa que a veces es invisible ante los adultos, ante las personas que están alrededor de los adolescentes, porque no tiene pues muchas consecuencias negativas o esas consecuencias a veces no se notan. Yo a lo mejor si fumo un cigarro, eh, pues no llego a mi casa eh, oliendo a cigarro inmediatamente, o con una copa de alcohol, tampoco llego que me caigo de ebrio, y pues las personas normalmente no se dan cuenta. Eh, y bueno, aquí existe una etapa que se conoce como consumo moderado. Seguramente ustedes han escuchado esto en los anuncios de bebidas alcohólicas, todo con medida, nada con exceso, el abuso de este producto es nocivo para la salud. Y nos hablan sobre un consumo responsable. Y más adelantito vamos a hablar acerca de esto. Hay un consumo que se conoce como consumo moderado y que de acuerdo a los estudios que se han realizado, bueno, pues no es nocivo eh, para la salud, siempre y cuando se sigan como las características de esto. Pasamos a la etapa de abuso. La etapa de abuso, bueno, es
es una etapa en la que normalmente la persona empieza a consumir en mayor cantidad y en mayor frecuencia la droga, en este caso el alcohol. Empezamos a desarrollar alguna tolerancia, y la tolerancia tiene que ver con la resistencia. Nuestro cuerpo se empieza a adaptar a la sustancia y entonces el efecto ya no es el mismo que al principio. A lo mejor la primera vez que me tomo una cerveza puedo sentirme un poco mareado, pero conforme lo voy repitiendo y se van repitiendo la cantidad de frecuencias, pareciera que el efecto pues va siendo menor, y entonces al rato 1 o 2 cervezas ya no me hacen nada. Necesito consumir en mayor cantidad para poder tener el mismo efecto. Por eso es que ustedes seguramente han visto, hay personas que pues van a las fiestas y se la pasan tomando a lo largo de toda la reunión, y no se sienten ebrias o no están como en un estado alcoholizados. Y esto se debe a la tolerancia. Nuestro cerebro, como bien mencionaba Darwin en algún momento de la adaptación de las especies, nuestro cerebro se acostumbra y al adaptarse se vuelve resistente. Pero esto no significa que no haya consecuencias negativas. Los daños están porque el organismo está intoxicado. Sin embargo, a lo mejor la persona no tiene las características como para pues poder identificar cómo está sintiéndose su cuerpo o cuáles son las cosas que internamente está generando el consumo de alcohol. Ya en una etapa de abuso, pues ya vemos que hay problemas, pues porque ya empieza a haber pérdida de memoria, peleas, problemas en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con la familia, problemas con la policía porque a lo mejor lo agarraron orinando en la calle o porque iba manejando en estado de ebriedad, relaciones sexuales sin protección o sin desearlas, ¿no? No falta que la persona se acuesta pues, con alguien que apenas conocía eh, o que ni se acuerda que tuvo relaciones sexuales con alguien, alguna enfermedad, accidentes, gastan mucho dinero, participar en robos, tener crudas o hacer cosas que generalmente en su juicio no hacían. Y bueno, pues la etapa de abuso pues no ayuda mucho, que en nuestra sociedad normalmente es como aceptable consumir alcohol, y que bueno, la gente pues no consume una, consume varias copas a lo largo de la reunión o de la fiesta que puedan tener. Y bueno, existe algo que se llama dependencia. La dependencia, existen aquí 4 escalas, como podemos ver: la etapa leve, la etapa baja y la etapa moderada y severa. No nos vamos a meter ahorita mucho detalle en cada una de estas características. Vamos a hablar de forma general de la dependencia. Y la dependencia, bueno, pues se caracteriza por un aumento en la cantidad y en la frecuencia de la sustancia. Es decir, que si ya había un aumento en la etapa de abuso, podamos decir que la persona en abuso, no sé, consume unas 6, 8 cervezas en una noche. Bueno, pues aquí, y a lo mejor la persona en una etapa de abuso lo podría hacer cada 15 días, una vez al mes. En la etapa de dependencia todavía es mayor, porque a lo mejor aquí ya consume, no sé, unas 10, 15 cervezas, y a lo mejor ya lo hace cada tercer día, o hay gente que lo puede hacer diario, ¿no? Y de esa cantidad y de esa frecuencia depende la etapa en la que nosotros podamos ir valorando si está en la etapa leve o en la etapa severa. Sabemos que hay gente que se toma 1 litro diario de alcohol y bueno, ya a lo mejor podría tener una dependencia moderada o severa. Normalmente estas personas presentan algo que se llama síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia está caracterizado porque cuando la persona no consume, como su nombre lo dice, cuando está en abstinencia, presenta ciertos síntomas y es como si la persona se sintiera cruda, ¿no? Tiene cierto malestar que solamente se cura volviendo a consumir. Entonces es como si estuviera enfermo y entonces necesita su medicamento, va, compra un Tonalla y entonces en automático se le quitan todas estas características negativas, ¿no? Todos estos malestares.
que podrían ser dolor de cabeza, el cuerpo cortado, no sé, que se sienta a lo mejor cansado, débil, pero cuando vuelve a consumir, bueno, el dolor de cabeza, el cuerpo cortado, los escalofríos, todo desaparece debido a que pues el organismo estaba requiriendo de la sustancia. Por eso es que hablamos de una dependencia, porque parece que el organismo lo que le está pidiendo el cuerpo a la persona es que vuelva a consumir para poderse sentir bien. Y bueno, pues en este caso, como la persona empieza a gastar más dinero, empieza a invertir más tiempo y empieza a involucrar más áreas de su vida, las consecuencias negativas aumentan y entonces se ve repercutido, pues, en la parte familiar. A veces ya no llega a su casa o a lo mejor la familia ya está cansada de que, pues, normalmente llega ebrio. A veces falta al trabajo o ya perdió el trabajo, ya lo corrieron porque es negligente en sus quehaceres, en sus obligaciones. En la escuela, bueno, pues ya se va de pinta o abandona la escuela por completo por irse a consumir con los amigos. Ya tiene problemas ya a lo mejor más fuertes a nivel neurológico, a nivel intestinal o a nivel en la parte de las amistades. Muchas veces las personas ya lo abandonan o ya no tienen esa red de apoyo que antes tenía. Son personas que gastan más dinero, a veces nos damos cuenta que ya no les interesa pues ni tener relaciones sexuales, ni siquiera bañarse o dormir o comer o a lo mejor, no sé, comprarse ropa, porque ya todo está movilizado por el consumo de alcohol. Todo lo que va a obtener y su eje principal de movimiento y de actividades está centrado en conseguir dinero para consumir, ¿no? Entonces aquí ya a veces roban, aquí a veces ya mienten, ya los daños son más severos. Vamos a pasar ahora a la clasificación de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas se dividen en dos partes y esto tiene que ver con el proceso de elaboración. Tenemos bebidas fermentadas y tenemos bebidas destiladas. Las bebidas fermentadas son todas aquellas que pasan por un proceso de descomposición debido a que tiene azúcares. La fruta, al fermentarse o al descomponerse, pues esta molécula se convierte en molécula de alcohol. Y pues aquí podemos tener el ejemplo de la uva, ¿no? La fermentación de la uva nos da el vino, la fermentación de la levadura nos da la cerveza, la fermentación de la manzana nos da la sidra, pero hay muchas otras cosas que se pueden fermentar. Se pueden fermentar raíces, se pueden fermentar el arroz, ¿no? Que es el famoso sake, el que consumen los chinos. Y bueno, pues aquí la calidad de la bebida en cuanto a la fermentación depende de, pues del tiempo que lleva añejándose la bebida. Las personas que toman vino normalmente saben que una bebida entre más tiempo tenga almacenada bajo las condiciones de clima y de suelo, pues es más cara. Esto hace que pues tenga un proceso de añejamiento y bueno, pues eso hace también la bebida, se supone que más rica y más de mayor calidad, ¿no? Y bueno, en el caso de las bebidas destiladas son bebidas que pasan por un proceso que se llama destilación. Las personas que se dedican a la parte de la química saben que un matraz para destilados requiere justamente como de un proceso parecido, en donde aquí hierve el producto y al evaporarse pasa por por un tubo, ¿no? Y va a caer a otro lado, ¿no? Ejemplo, eh, el agave es una planta. De la planta, bueno, pues le cortan el corazón. Este corazón lo cocen y al cocerlo lo meten a unas presas donde se extrae toda la pulpa o toda la resina.
y entonces esto se pone en una olla que al hervirse, pues se evapora y el vaporcito pues, se vuelve a convertir en líquido. Cuando cae aquí, tenemos una bebida destilada. Y bueno, lo vuelven a tapar y vuelve a pasar por el mismo proceso, lo vuelven a hervir y otra vez y otra vez. Y entonces aquí vemos que entre más procesos de destilación tenga, la bebida es más cara, ¿no? Es como más pura. También se sabe que hay algunas bebidas que se pueden fermentar y que después de fermentadas son destiladas y entonces eso genera pues una bebida también destilada, ¿no? Como cual, bueno, pues por decir la papa, ¿no? La papa puede ser fermentada y una vez que se destila, nos da el famoso vodka, ¿no? Y así podríamos hablar de que lo mismo pasa con el vino, ¿no? Se puede destilar y pues nos va a dar el whisky. Bueno, hablando del consumo moderado, que fue uno de los puntos que no les expliqué en el proceso adictivo, tenemos que el consumo moderado solamente se da en personas, pues en nuestro país, mayores de 18 años de edad, aunque algunos documentos mencionan, avalados por la Organización Mundial de la Salud, o recomiendan que el consumo moderado sea a partir de los 22 años de edad. Y eso se los voy a dejar para más adelante. Y bueno, el consumo moderado está centrado en personas mayores de edad y más o menos se dice que nuestro organismo alcanza a procesar alrededor de algo que se conoce como un trago estándar. ¿Cuánto es un trago estándar? Bueno, un trago estándar equivale a una botella o una lata de cerveza de 350 mililitros, una jarrita de pulque, a un vaso de brandy, de ron, de whisky, lo que le llaman la cuba, que sería el equivalente a, si yo tengo un vaso, 2 dedos de alto, ¿no? Es decir, del vasito, 2 dedos de chorrito de vodka, whisky, ron, aguardiente, ginebra, y lo demás de refresco. Una copa de vino, no importa si la copa es flaquita, de flauta o gordita, no importa. Más o menos la copa la sirve en 3/4. Una copa de licor, le llaman bebidas preparadas, de coctelería, que puede ser la piña, la conga, las medias de seda, el mojito, el desarmador, el sexo en la playa, etcétera, etcétera. Así como me la sirven normalmente, ya trae un trago estándar. Un caballito, que es el vasito chiquito, ¿no? O aquí tenemos otra presentación de la cuba. Se dice que un trago estándar entonces tiene de 12 a 14 grados de alcohol puro. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas recipientes les cabe más o menos la misma cantidad de alcohol, nada más que el porcentaje está distribuido en un líquido diferente. ¿Cómo? Entonces, ¿un caballito tiene la misma cantidad de alcohol que una cerveza? Sí. Y que una cuba, sí. Y que una copa de vino, más o menos. Ajá. Un poquito más, un poquito menos, pero sí. Entonces, el trago estándar normalmente está hecho para que nosotros podamos identificar qué cantidad de líquido, de alcohol, de volumen en alcohol, nuestro cuerpo alcanza a procesar en una hora. Ajá. Por lo tanto, el trago estándar es esto, no equivale a otras cantidades. No quiere decir que yo me pueda tomar una caguama, porque la caguama equivaldría a 3 tragos estándar. Dijimos una botella o una lata normal de 350 mililitros. Y si hablamos de la caguama, bueno, pues la caguama es 1 litro, entonces si hacemos la conversión, se equivaldría a 3 tragos estándar. Si nosotros habláramos de
una botella de litro de tequila o de whisky o de ron equivaldría más o menos a 22 tragos estándar, o sea, 22 caballitos salen de una botella de litro. Y así sucesivamente. Por eso es que esta sería nuestra medida para poder tomar el trago estándar. La gente no lo conoce como trago estándar, la gente le llama chupe, échate una copa, ¿no? O le llama trago. Y bueno, pues esta es más o menos la información que nosotros necesitamos saber para que podamos conocer el consumo moderado. El consumo moderado cambia dependiendo si somos hombres o somos mujeres. En varones mayores de edad, se dice que el consumo moderado serían 4 tragos estándar por ocasión, 1 por hora. Supongamos que hoy es viernes y tengo una fiesta y entonces en esta celebración yo me puedo tomar una cuba a las 5, una copa de vino a las 6, un caballito a las 7 y una cerveza a las 8. Estoy tomando 4 tragos estándar o 4 copas, pero 1 por hora. Estoy tomándome las 4 por evento. Y dice que esto podría ser como tope, máximo 3 ocasiones por semana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podría yo hacer el viernes, el sábado y el domingo, respetando que sea 1 por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico 4 por 3, me da un total de 12 tragos estándar que podría consumir por semana. Ahora, puedo yo juntar mis 12 tragos y supongamos que ahora ya es sábado y que el viernes no me tomé nada y decir, bueno, pues, ¿me voy a tomar los que no me tomé ayer? No, ya entra en automático como un consumo en abuso. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que más o menos esto es lo que un hígado sano alcanza a procesar por hora. Alcanza a procesar esta cantidad de alcohol, un hígado sano en 1 hora. Y que bueno, también si yo consumo en mayor cantidad, pues seguramente, aunque siga respetando la hora, pues empieza a haber un deterioro en el organismo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del trago estándar, en mujeres hablamos de una cantidad diferente. ¿Por qué la cantidad es distinta a la de hombres? ¿Por qué el varón puede consumir 4 tragos estándar mientras que la mujer puede tomar 3 tragos estándar? Se ha visto que la mujer tiene más tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa, ¿no? Si ustedes ven primero el recipiente, ¿no? El tamaño de un hombre comparado con el de una mujer promedio, el hombre es más alto y la mujer normalmente es un poquito más baja. Esto no quiere decir que no haya excepciones. Sí, bueno, pero la americana está más alta que yo, ¿no? Sí, pero la americana comparada con el americano promedio, pues el americano varón es más alto que la mujer. Y lo mismo podríamos hablar de un boliviano o de un chino o de cualquier otra raza, ¿no? En proporción, el varón es más alto. Por lo tanto, estamos hablando de que su recipiente o lo que le cabe de alcohol es mayor. Número 2, el tejido adiposo, la cantidad de grasa que tiene la mujer, pues es mayor. Lo que tiene en los senos, en los glúteos, en las piernas, en el abdomen, en los brazos, tiene reservas. Y bueno, pues eso está creado justo para la etapa del embarazo, para que pueda tener reservas y entonces, bueno, pues pueda tener mayor cantidad de alimento si es que lo requiere el producto. Por lo tanto, como el alcohol no es soluble en agua, pues se tarda más tiempo en procesarlo, en eliminarlo de su organismo. Por lo tanto, el consumo moderado en mujeres sería 3 tragos estándar por ocasión, 1 por hora. O sea, podría tomarse un trago estándar menos si fuera conmigo una persona, una mujer, se puede tomar una copa menos por evento, ¿no? Máximo 3 ocasiones por semana, es lo mismo, pero si multiplicamos 3 por 3,
nos da un total máximo de 9 tragos estándar por semana. Esto no quiere decir que si yo me tomo 1 o 2 y ya veo esta información y diga, pues entonces yo estoy tomando poquito, puedo tomar más. No, tampoco es la recomendación. O sea, pues cada quien va a tomar a lo mejor en menor o en mayor cantidad. Lo que habría que preocuparse es si yo estoy tomando más de esto por ocasión. Y si rebaso esta cantidad por semana, entonces pues ya estaremos hablando de un abuso. La parte aquí interesante es que a veces pues dicen que la información es poder. Cuando nosotros no tenemos esta información, pues no sabemos qué es un abuso. Ustedes pregunten, ¿quién sabe cuál es el consumo moderado? Y muchísimas de las personas que son bebedoras de fiestas, ¿no? No saben y desconocen este tipo de información. Entonces, a veces podríamos estar en una etapa de abuso y ni siquiera saber que estamos generando un daño fisiológico a nuestro organismo, porque pues hay un deterioro. Y bueno, esto tiene que ver también con el proceso de absorción, ¿no? ¿Cómo se absorbe? Bueno, pues normalmente el alcohol entra por la boca, ¿no? Digo normalmente porque hay gente que usa tampones en donde se pone alcohol, o había una cosa que era como moda en donde se ponían gotas con alcohol en los ojos y bueno, a veces eso pues, puede absorberse de una forma diferente, pero normalmente entra por la boca, pasa por la garganta, llega al estómago, el estómago lo manda al intestino y cuando empieza a hacer en esta parte de la absorción en el intestino, pues una parte de esto se va hacia el cerebro y cuando llega a nuestro cerebro es justo cuando empezamos a tener algunas secuelas o algunos efectos de sentirnos alcoholizados, ¿no? Entonces ya cuando empieza a llegar el alcohol es un depresor del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que lo que genera en mi organismo es que me empieza a adormecer o me empieza a entumecer. Entonces lo primero que voy a empezar a sentir es que se me empieza a sentir como más lento el tiempo, como que me siento un poco desorientado, como que me siento un poco torpe, lento, porque eso es lo que hace, apaga algunas funciones de mi cerebro y junto con eso, bueno, pues después empezamos a sentir las manos frías, las orejas, los pies, ¿no? Hasta que se duerme la cara y bueno, pues hasta que terminamos dormidos totalmente nosotros, ¿no? Y bueno, pues esto se debe a que pues, el alcohol circula por todo el torrente sanguíneo y entonces pues empieza a tener los efectos, ¿no? Cuando el alcohol llega a la sangre. ¿Cómo eliminamos el alcohol? Bueno, pues una de las primeras cosas, de los primeros órganos que se encarga de esto es el hígado. Es mandado el alcohol hacia el hígado se encarga de metabolizar y esto es aquí en donde nosotros podemos decir que el hígado alcanza a procesar un trago estándar, ¿no? Más o menos de 12 a 14 gramos de alcohol puro, puede procesarlos después de aquí por hora, ¿no? Por hora. Porque si yo me tomo más, pues lo que hace es, pues lo manda, lo regresa al corazón y entonces es cuando empezamos a tener otros efectos. Del hígado lo manda a los riñones, de los riñones lo manda a la vejiga y más o menos este proceso dura como 1 hora y entonces aquí es cuando yo lo orino. Cuando yo consumo en mayor cantidad, entonces se va al corazón y entonces es cuando es nocivo para la salud. Ahora, cuando nosotros vemos que una persona está ya muy alcoholizada, uno de los mecanismos de nuestro organismo es mandarlo a los pulmones para que los pulmones por medio de la exhalación, ¿no? Por medio de la respiración, empiece a sacar el alcohol. Y es cuando nosotros percibimos que alguien está alcoholizado, ¿no? Pero ya antes de esto ya se intoxicó pues todo el organismo.
entonces ya es demasiado tarde. Cuando una persona huele mucho alcohol, no se tomó una copa de alcohol, se tomó varias, ¿no? Tanto que ya el hígado no lo está metabolizando, ahora a lo mejor ya tiene además alcohol en sangre y ya también se dice que el 5% lo está eliminando por medio de la respiración. Ahora, ¿por qué decíamos que algunos documentos mencionaban que a partir de los 22 años de edad es cuando se sugiere la mayoría de edad para el consumo de alcohol? Bueno, un estudio de emisión por positrones realizado ya hace algunos años demostró que nuestro cerebro a los 5, a los 10, a los 15 o a los 20 años todavía no se termina de desarrollar por completo. Aquí nosotros vemos que en este cerebro las áreas verdes, rojas, todavía no están desarrolladas por completo. Las que ya están desarrolladas se encuentran en azul fuerte, pero tampoco pasa a los 10 años, ni a los 15. O sea, a los 15 ya tiene una buena parte de maduración cerebral, pero todavía le faltan algunas áreas. Entonces, se ha demostrado que cuando la persona consume alcohol y el alcohol llega al cerebro, entonces empieza a generar lesiones permanentes que pudieran ocasionar daños neuronales. Esta parte, pues es importante saberla porque esta muchacha a los 20 años está consumiendo alcohol y a lo mejor pues está generando muerte neuronal, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues yo siempre me gusta explicar lo que es como un mango. Si nosotros viéramos un mango verde, el tamaño del mango ya no va a cambiar, ¿verdad? El tamaño del cerebro ya va a ser muy poco lo que va a crecer, pero no tiene que ver con la madurez en cuanto al tamaño, sino a la madurez interna. Y esto nosotros también lo vemos con las habilidades intelectuales. No es lo mismo el pensamiento de un niño de 10 años que de uno de 15, ni de uno de 15 a uno de 20, ni de uno de 20 a uno de 22. Es decir, que a los 22 años ya se desarrolló por completo y ya tiene mayores herramientas cognitivas de pensamiento, ¿no? Que están ligadas a toda esta parte de la madurez. Por eso es que no se recomienda, o al menos si yo tuviera hijos y me preguntaran, oye, ¿a qué edad, papá, puedo ya empezar a consumir alcohol? Bueno, pues si me vas a hacer caso, yo te diría que después de los 22 años de edad, ¿verdad? Porque además tu juicio, tu percepción de peligro son diferentes. El problema es que muchas veces ni siquiera tiene que ver con la parte del consumo moderado. El problema también a veces está relacionado pues con lo que consumen los jóvenes, ¿no? No consumen bebidas de muy buena calidad, ni tampoco cuidan la procedencia del lugar, no cuidan del entorno, es decir, no les importa si están en la calle, si es un lugar peligroso, si es de noche, si van en coche, y entonces eso genera otros problemas también. Aquí vemos en esta diapositiva que la corteza prefrontal se ha demostrado que es de las últimas áreas que se encarga de desarrollarse. Y que junto con ello, bueno, pues aquí se encuentra el juicio, la planeación, la atención, la motivación, el lenguaje. Por eso es que cuando vemos que una persona está alcoholizada, normalmente hace cosas, pero no está en su juicio, ¿no? Hace tonterías. Y pues tampoco planea, no tiene muy buena atención, ¿verdad? Se vuelve disperso, se vuelve medio lento, baja la motivación. Y si no está motivado, entonces está desmotivado y por eso es que el borracho normalmente se siente triste o termina llorando. Y el área del lenguaje, que no sé por qué no apareció. Si ustedes se dan cuenta, una persona alcoholizada pues no tiene una buena fluidez verbal. Bueno, hablando del alcohol en el caso de los embarazos, pues esto puede generar algo que se conoce como síndrome de alcohólico fetal. El síndrome de alcohólico fetal es algo muy parecido al síndrome de Down, por ponerlo de alguna forma para que podamos entenderlo mentalmente, que genera, bueno, pues genera cierto retraso mental debido a que la mamá consumió alcohol durante el embarazo. Bueno, pues se alimenta mediante el cordón umbilical
y entonces el niño pues no desarrolla el tamaño normal de su cráneo, de su cerebro. Presenta algo que se llama microcefalia, ¿no? Y junto con esto, bueno, pues también genera algunas malformaciones en los pliegues de sus manos, ¿no? No tiene todas las rayitas que nosotros tenemos. Bueno, ¿y eso qué? ¿En qué afecta? Bueno, pues a lo mejor no afecta mucho, pero genéticamente ya tiene una alteración, ¿no? También presenta problemas porque la nariz está un poco más corta, el tabique es un poco más achatado, no tiene esta comisura de los labios, ¿no? Que está aquí. Si se dan cuenta, los labios son como planos, los ojos están como un poquito más hinchados y bueno, pues no va a poder tener una vida normal porque pues tiene un retraso. Esta separación aquí de los ojos es un poquito más corta, ¿no? Y bueno, esta mandíbula está un poquito más, la mandíbula está un poco más sumida, perdón. Y bueno, las orejas también están un poquito más hacia abajo, por lo tanto, notamos algo raro en el niño desde que lo vemos. Como les comentaba, el problema principal de esto también está relacionado con el tipo de bebida que las personas consumen. Normalmente consumen bebidas que están adulteradas o que son clandestinas. Es muy común que en los bares, en los lugares nocturnos, con tal de ganar más dinero, bueno, pues meten otro tipo de alcohol que no es para consumo humano y que entonces este alcohol pues es más barato y tienen más ganancias las empresas, todos estos discotecas y lugares nocturnos, incluso a veces clonan las botellas o las reciclan, las rellenan y pues te venden el producto como si fuera original, ¿no? Entonces no arriesguemos, si pese a lo que acabamos de escuchar, ustedes deciden consumir, es importante buscar un producto que sea de calidad, aunque el otro me pueda dar más cantidad y sea más barato, ¿verdad? No es lo mismo el Bucañas que el Bucanas. Y bueno, pues aquí podríamos hablar del Tonalla o de muchas otras bebidas que no están certificadas. ¿Cómo podemos saber pues que podemos cuidar este tipo de cosas? Bueno, pues es importante que al comprar una botella, pedirla que la lleven cerrada, sobre todo esto pasa en los establecimientos. No pedir bebidas preparadas porque no sabemos cómo las están elaborando, ¿no? Si me dan una piña colada o un mojito, pues seguramente no podré ver eso, pero sí puedo pedir que me la preparen en mi cara, ¿no? Yo puedo ir a la barra y puedo pedir la bebida y puedo ver qué le están echando. Aunque muy probablemente no vaya a ver la botella que la abran, ¿verdad? Así nueva. Siguiente punto, dice, bueno, podemos voltear la botella y revisar que el líquido esté libre de partículas. Cuando es una bebida adulterada, normalmente tiene como basuritas. Y esto se debe a que no pasó por un proceso de destilación. Y entonces a veces no es cristalino la bebida. La botella, la etiqueta y el tapón deben de estar en perfectas condiciones. Hay algunas condiciones que pone las cuestiones de salubridad en donde la botella no puede estar maltratada, no puede nada que en el embalaje se venía golpeando o que se rayó porque se golpeó con las otras botellas. Si ustedes se dan cuenta en donde quiera que compran o que se vende alcohol, las botellas normalmente están cuidadas, hasta la caja está aparte. Esto, bueno, por cuestiones de seguridad, pues me enseñan que la botella específicamente esté en buenas condiciones. Si ustedes han ido a algún antro, algún bar o algún lugar nocturno, normalmente viene el mesero y con la lamparita me enseña la botella, pero pues a veces digo, bueno, pues, ¿qué le veo? Pues sí es. Pero lo que me está enseñando es, número uno, pues que la botella está en buenas condiciones, que tiene el tapón, que tiene el plastiquito que sella el tapón y que, bueno, trae una cosa que se llama marbete. El marbete es el sello de autenticidad, es un logotipo que aparece aquí que tiene la acreditación del SAT,
¿no? Y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de que pagó los derechos. Y bueno, este código QR que ustedes pueden en su aplicación de su celular verificar todos los datos que están aquí alrededor, pues nos dice un montón de cosas, ¿no? Nos dice si la bebida es nacional o internacional, cuándo se elaboró, de dónde es el importe, ¿no? Nombre de la marca, la razón social, los grados de alcohol, el tipo de bebida, la capacidad. Nos dice muchas cosas. Para que nosotros podamos identificar este marbete, tenemos que ubicar que tiene aquí un número de serie. Y este número de serie tiene entre 12 y 10 números, 10 caracteres. Tiene aquí un holograma que cambia de color y es sensible al tacto. Si nosotros lo tocamos, tiene algunos relieves. Igual este de Secretaría de Hacienda tiene como colores como verdes, rojizos. Tiene la fecha en la que se emitió y tiene otro código aquí. Entonces, es importante que siempre que busquemos esto, pues podamos ver que los datos de esto, si nosotros lo escaneáramos, coinciden con la botella que me están dando. Obviamente, el color, el sabor de la bebida, eso va a ser como lo más fácil, va a ser el que ya conocemos. Entonces, el mejor filtro somos nosotros. Si yo al probar la bebida me sabe mal, me sabe rara, o me duele el estómago, muy probablemente la bebida es adulterada, aunque venga en la caja que venga, ¿no? Aunque la botella sea original. Es como las botellas de perfume, ¿no? Las rellenan y las vuelven a vender. Pues aquí pasa algo muy parecido. Hay un mercado clandestino que se dedica a recolectar las botellas y ustedes dense cuenta, compran una botella de tequila, de vodka, de whisky y su tiempo de vida es muy poco. ¿Cuánto dura mientras estoy sirviendo? Unas horas. Y la caja y la botella se van nuevas a la basura. Entonces, ¿qué pasa? Pues el de la basura ya sabe, o los pepenadores ya saben que hay un mercado en donde las pueden vender y bueno, las vuelven a reciclar, ¿no? Entonces, para evitar que esto pues suceda, lo que nosotros tenemos que hacer es destruir el marbete, que es el holograma este que les acabo de enseñar, la caja, la botella, bueno, que sea rayarla con una llave y quitarle la etiqueta, un pedazo de la etiqueta del producto, para que sea más complicado que lo puedan adulterar. Ahora sí hay gente que se dedica a eso, pero ya es más difícil. Entonces, bueno, ¿cuál es la recomendación del consumo moderado? Bueno, junto con el consumo moderado, es importante que nosotros comamos antes, durante y después de consumir alcohol. ¿Por qué? Porque cuando el estómago tiene otros alimentos, es más fácil que se pueda metabolizar y el alcohol se mezcle con otros alimentos. De tal forma que esto va a ayudar a que no se me suba, ni que tampoco dañe la flora intestinal. Imagínense el estómago que tiene algo que se llama jugos gástricos, que se dedica a deshacer los alimentos, y que no he comido nada, y que entonces viene el alcohol, la mezcla de los jugos gástricos con el alcohol, lo que produce es mucha acidez y mucho malestar en el estómago. Además de que a la larga, si yo tengo este hábito, lo que puede hacer es perforar el estómago. Número 2, otra recomendación, si decido consumir, pese a saber los daños, debo de beber cuando esté tranquilo. Es importante que cuando yo vaya a consumir, pues no esté alterado. ¿Qué pasa si yo estoy muy enojado, si estoy triste porque la novia me dejó, o si estoy muy feliz porque es mi cumpleaños? Pues seguramente tendré un consumo más explosivo. Y cosa que no va a pasar si yo estoy tranquilo, ¿verdad? Punto número 3, es importante que yo junto con el alcohol, por cada copa que consumo de alcohol, pueda tomar un vaso de agua o un vaso de refresco. ¿Para qué? Para que haya líquidos en mi organismo. Acordémonos que el alcohol es una sustancia que se evapora fácilmente. Si ustedes se han puesto un perfume, pues el perfume se evapora en las manos. Todavía no me lo pongo en la cara y ya se está evaporando. Entonces, ¿qué es lo que sucede si nuestro cuerpo tiene entre el 70 y el 80% de agua? Pues con el consumo de alcohol, y además, si estoy en una fiesta, estoy bailando,
o si está haciendo calor, estoy sudando, pues estoy perdiendo líquidos. Entonces, la forma de que yo pueda recuperar esa agua que estoy perdiendo es por medio de una bebida aparte. ¿Por qué? Porque aparentemente el alcohol lo que hace es como hidratarme, ¿no? Digo, aparentemente porque me engaño a mi cuerpo. Pero lo que está sucediendo internamente es que mi organismo se está deshidratando. Entonces, es muy mala idea decir, híjoles, vamos por unas chelas porque está haciendo mucho calor. ¿Por qué? Porque pues, me voy a deshidratar al doble. Pero estoy tomando líquidos, sí, pero estás tomando un líquido que se evapora de tu organismo. Otra recomendación es buscar tomar en un lugar seguro. Tengo que buscar un lugar en el que yo pues no corra peligros. A veces no es lo que tomo, ni cuando tomo, sino es en dónde tomo. Y tomo en un lugar que a lo mejor pues me pueden asaltar, me puedo pelear, me pueden secuestrar, me pueden violar, ¿no? Y entonces muchos problemas están relacionados al consumo de alcohol por tomar en lugares peligrosos. Ajá, entonces es mejor ir acompañado. Y dice, tomar con personas que conozco. Pues si yo voy con personas que conozco, muchas personas hasta se encargan, ¿no? Dice, oye, cuídame, ¿no? Oye, no te vayas a ir sin mí. Y esta parte de ir acompañado, bueno, pues hace que yo evite algunos riesgos, ¿no? Tomar solo cuando quiera. A veces me dejo influenciar por la presión de las demás personas y no porque realmente yo lo desee. Y bueno, pues la regla más importante que aquí se me pasó poner es, si voy a manejar, pues no tomo. ¿Por qué? Porque también hay una cantidad enorme de accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Incluso hay estadísticas que dicen que los viernes y sábados entre las 2 y 4 de la madrugada es cuando más accidentes automovilísticos hay. ¿Qué estarán haciendo las personas entre las 2 y las 4 de la madrugada? Pues se están trasladando a su casa o se están trasladando a otra fiesta y muy probablemente van en estado de ebriedad, ¿no? Entonces recordamos que el consumo moderado es una bebida por un vaso de agua en una hora, en el caso de los varones, 4 tragos estándar como máximo, y en el caso de las mujeres, 3 tragos estándar como máximo. Y bueno, pues les agradezco mucho por su atención y pues de mi parte sería todo.